buenos días. Hoy, dentro de nuestra sección del Hoy por Hoy de entrevistas, contamos con la presencia de Jesús Zamperiz. Él es miembro de Ecologistas en Acción de aquí de Vinalopó. Primero que nada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, yo quería comentar, vais a hacer un documental, una película, donde defendéis el lema renovables sí, pero no así. ¿Qué queréis decir con esta frase? Bueno, ese es un lema que viene ya de antiguo. Hay algunos incluso que son críticos a ese formato. Que se quiere decir que el movimiento ecologista y el movimiento ciudadano lleva muchísimos años abogando por las energías renovables. Lo triste del caso, de ahí viene lo de renovables, sí, porque es una petición del mundo ecologista casi desde el comienzo. El pero no así viene de la forma en que estas energías han aterrizado en la realidad. Porque ha faltado, a nuestra manera de ver, bueno, yo creo que es una cosa bastante evidente, ha faltado una planificación desde las administraciones de tal manera que no se reproduzca el mismo formato de oligopolio energético del que veníamos, ¿no? Las energías renovables tienen la inmensa fortuna de poder, la energía proveniente de fuentes renovables tiene la gran fortuna de poderse producir cerca de donde se consume. Por tanto, el antiguo esquema, el esquema de centrales localizadas con grandes consumos energéticos que se distribuye a largas distancias, con el sistema renovable se podría. Porque sol hay en todas partes, y sobre todo en España, viento a lo mejor no tanto, pero también está bastante bien distribuido, y entonces cabía esperar una generación distribuida, una fórmula en la que el consumo y la producción estuvieran cerca, ¿no? Uh-huh. Y esto, entre otras cosas, permitiría una democratización de la producción y de la gestión de la energía, cosa, de ahí viene lo del pero, que no se está haciendo. Yo vengo de Aragón, he estado vivido muchos años en Aragón, y ahí hemos podido percibir cómo el proceso de implementación de las energías renovables se ha convertido en un proceso de especulación, en donde ha habido una serie de empresas, Forestalia, voy a nombrarlo, porque ha salido a la palestra a partir de la investigación contra la corrupción del caso Leire, pero es algo que desde los movimientos ambientalistas veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? De cómo grupos económicos potentes aterrizan en un nicho de mercado y a partir de ahí ganan dinero, no tanto con la explotación de las energías, porque Forestalia no produce energía, produce papeles, produce permisos, produce tramitaciones, y esas tramitaciones las vende a Repsol, las vende en este caso lo ha vendido a un fondo inversor de Copenhague, toda la cuestión del maestrazgo, que está ahí cerquita, ¿no? Somos muga con ellos, y entonces estamos contra ese modelo. Evidentemente tienen que introducirse energías renovables. También es verdad que en el discurso que se está haciendo con la implementación de energías renovables se están diciendo verdades a medias. Y una verdad a medias es también una mentira a medias. Porque se está diciendo que hay que producir mucha energía a través del viento, a través del sol, la biomasa, la hidroeléctrica y tal, pero lo que nos está diciendo es que la energía eléctrica en realidad solamente es una cuarta parte del problema. Las otras 3/4 partes tienen que ver con el transporte, con la aviación, con las grandes industrias. Entonces, descarbonizar la economía, que hay que hacerlo, porque hay un problema, si quieres ahí podemos entrar un poquito en el marco general de lo que estamos hablando, ¿no? Hay un problema con los límites planetarios que están ahí, que se habla del cambio climático, pero el cambio climático es uno solo de los límites. Los otros 9, que también están superados, deberían tener nuestra atención. Entonces, claro, en ese marco, que de golpe, mediante un pensamiento, yo creo que es una conformación de pensamiento colectivo, diciendo que la tecnología va a resolver los mismos problemas que la tecnología crea, pues claro, es caer en un tecnooptimismo que hay que revisar, ¿no? Sí. Y de ahí yo creo que es muy importante trabajos como los que ha hecho Metáfora Visual, que es una productora muy interesante, que está haciendo una sobre el fuego, que ya está hecha y está difundiendo, está presentando por España. Y ya me he ido de coleta. Les decía que de ahí el interés de poder ver otras visiones, ¿no? Que este es el objetivo. Un grupo ambientalista yo creo que está hecho para generar opinión, para compartir
para compartir visiones y generar opinión, y a partir de esas opiniones, pues bueno, la gente configura su propio pensamiento, ¿no? Porque desgraciadamente parece que vamos camino a que alguien piense por nosotros, ¿no? Sea el algoritmo o el grupo Prisa, no lo sé muy bien cuál es el mecanismo, ¿no? Pero hay que buscar de alguna manera la vida compartida, la mirada al otro, en fin, no sé, cosas que yo creo que hacen falta para vivir. Y también habéis comentado que las comarcas del interior de Castellón están viviendo una especie de proceso similar a otras zonas, como has mencionado antes, de Aragón. Exacto. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente? Pues lo que está ocurriendo es un poco la repetición de lo mismo. En vez de que sean las administraciones quien, en vista de la necesidad evidente, reconocida y buena, ¿no? En vez de decir, tenemos una necesidad de tal producción, vamos a ver dónde lo metemos, y eso sería lo razonable, pues lo que está sucediendo es que son los interesados en esa energía, en primer lugar los especuladores, después la siguiente fase de los productores, pero son esas empresas y esos intereses los que están actuando en primer término, cuando a nosotros nos parece que lo primero que tiene que saberse es cuánto tenemos que instalar. Aquí ha habido un proceso un poco perverso, ¿no? Porque cuando desde el movimiento ambientalista se decía que hay que buscar lugares antropizados, zonas urbanas, el autoconsumo, todo ese tipo de cuestiones, ahora se nos decía, es que vosotros sois unos utópicos, va a hacer falta mucho más territorio para empezar, cambiar el formato. Renovables por fósiles no es posible. Hay que manejar las cifras bien, porque también se miente o se dice medias verdades cuando no se calcula el consumo de combustibles en todo el proceso. Las palas no se hacen con energía renovable y tienen una vida, tienen 30 años de vida. Cuando pasan esos 30 años, ¿qué hacemos con esas palas? Los elementos minerales que se emplean para producir esa tecnología, ¿de dónde sale? No es renovable. Entonces, claro, ahí hay unos números que no se están haciendo bien. Y luego hay una cosa que siempre se dice en el movimiento ambientalista, es que es la mejor energía renovable es la que no se consume. Hay que intentar explicar a la gente, claro, la verdad es que vendemos un discurso muy incómodo, ¿no? Porque si tú le dices a un político que le diga a la gente que tiene que decrecer en vez de crecer, pues entonces a ese no le vota ni Blas, ¿no? Entonces hay que buscar una fórmula de equilibrio en que sepamos cuánto da de sí la Tierra, el planeta, la vieja Gaia, y qué podemos hacer nosotros para vivir con la dignidad que los seres humanos. Claro, si esto lo pones en un escenario de guerra, que parece ser que es lo que ahora se está imponiendo, ¿no? Pues vamos un poquito mal. Por lo que sea. Y también, quería haceros también una pregunta, que es que ¿por qué consideráis que este modelo de implantación beneficia a un oligopolio energético? Pues porque en vez de producirse el fenómeno de distribuir las cosas, es decir, que una población, un pueblo pueda producir su energía, estar conectado al resto y haya un núcleo diverso, ¿no? Lo que se está produciendo es que los mismos que tenía la central nuclear de Vandellós, pues han copado toda esa capacidad de producción de energía renovable y funcionan económicamente con el mismo modelo. No es una cuestión de distribuir, de que las personas, las empresas, los municipios puedan fabricar su energía, sino que siempre hay alguien que, copa el mercado. Copa la producción, copa la distribución, una distribución que debería ser algo que se minimizara con las renovables, se está potenciando. ¿Por qué? Pues porque como vamos a producir tantísima energía renovable, ¿qué haremos con ella? El primer diseño que se hacía de las renovables era para exportarla al extranjero, ¿no? Porque Europa necesita energía. Pero como se ha visto que eso en realidad ahora viene el segundo vector, digamos, es la fabricación de hidrógeno y son los centros de datos. Porque en la infocracia, en el nuevo formato de convivencia basado en la información, que estamos entrando de una manera que también necesitaría muchas charlas para compartir y para debatir, pues los centros de datos son indispensables, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el siguiente debate, ¿no? Vale, muy bien, hacen falta centros de datos, yo no lo dudo,
También habría que hacer el análisis, es decir, la inteligencia artificial seguro que es válida para muchas cosas, ¿no? Sobre todo para facilitar manejo de archivos y todas esas cuestiones. Pero no vayamos a... Mira, cuando daba clase les explicaba a los chicos que una batidora es estupenda, o un taladro eléctrico es una máquina estupenda, pero tú no estás haciendo agujeros ni haciendo mayonesa todo el día, ¿no? Yeah. Con las energías renovables con el acceso a la información y la inteligencia artificial, lo está pasando que la gente está hiperusando un mecanismo que debería tener una cierta racionalidad, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, ahí hay... El debate ambientalista es como un diamante de muchas facetas, ¿no? Entonces hay que ver un poco las cosas de la perspectiva, primero de la perspectiva del planeta, que se nos olvida. Que además del cambio climático, pues está la relación entre el nitrógeno y el fósforo, la acidificación de los océanos. Hay 9 límites que te están diciendo, mira, la Tierra es un lugar maravilloso, pero desde el informe del Club de Roma del 72 a todo lo que se ha hecho con el informe Stockholm, creo que se llama, del año 2009, se sabe que no se puede crecer al infinito en un planeta finito. Esto es así de tonto. Pero sin embargo, el mecanismo capitalista, ¿no? O el neoliberalismo todavía más exacerbado, y encima ahora con el fenómeno Trump, pues con la guerra de por medio, ha decidido que, como dice Trump, perfora baby, perfora, ¿no? O sea, vamos a... Entonces, claro, ante ese mecanismo de ahí un poco el interés de estas charlas, ¿no? De estos encuentros, de esta manera de ver qué hace otra gente que tiene otra visión, para ver si podemos ver alguna, como te diría yo, alguna faceta más de ese diamante que tenemos delante. Estar vivo es una cosa maravillosa, pero no estamos vivos solamente para consumir, estamos vivos para más cosas, ¿no? Totalmente. Y también, bueno, has hablado antes de la regularización del crecimiento, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué afirmáis que no es posible el hecho de sustituir el consumo energético actual únicamente con las renovables? Es que el consumo energético es muy amplio. Como te decía, las energías renovables producen electricidad. Sí. Pero el consumo de electricidad del ser humano no es todo. O sea, perdón, el consumo energético del ser humano no es toda electricidad. Claro, es una cuarta parte o algo menos. ¿Qué pasa con eso? Pues que no resolvemos la descarbonización si no cambiamos el modelo. Quiero decir, si todo el mundo está empeñado en que se tiene que ir de viaje de novios a Cancún, o que tú compras aquí y te lo traen de Pekín, pues cuando ese sistema, por algún motivo, por el estrecho de Hormuz o lo que sea, tiene un problema, el mundo pues tiene una experiencia de lo que pasó con las mascarillas, ¿no? El menudo follón de corrupciones y de listillos que se han forrado, de gente que no sabe muy bien. El asunto de la energía es algo más. No se puede, el nivel de vida que hemos llevado con un petróleo barato no se puede llevar más, ni siquiera con petróleo, porque el petróleo que sale ahora tiene una tasa de retorno energético mucho más alta que la que tenía antes. O sea, si tú gastándote un barril de petróleo en sacar petróleo, sacas 100, te forras, pero si para sacar 10 barriles de petróleo te tienes que gastar uno, has perdido. Entonces, el planeta es limitado y nos hemos comido ya un buen trozo de ello. Hay mucho más, hay petróleo. Yo no soy tampoco demasiado colapsista, quiero decir, hay posibilidades de hacer las cosas bien, pero nos tenemos que poner las pilas. Entonces no es posible el modelo de desarrollo crecentista, no es posible con el formato renovables, porque no da, los números no dan. ¿Y consideras que esta sociedad en la que estamos está preparada para ese cambio de reducción de consumo energético? Desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de, digamos, un poco del imaginario colectivo, radicalmente no, porque hombre, a ver, hay sectores que están muy concienciados y trabajan en esa línea, en ese sentido hay que ser, pero el común de los mortales piensa en vivir como han vivido sus padres o mejor. Y claro, explicarle que quizás España sea de los países que tiene menor huella ecológica, ¿no? Pero a la marcha que llevamos necesitaríamos tres Españas
para sostener el nivel de vida que hemos venido trayendo. Como solo tenemos una, pues las cuentas no salen, ni que quieras. Claro, estamos viviendo, mi generación está usurpando los recursos a la tuya. Y tú, a su vez, pues, se lo quitarás a la de mis nietos y no te lo perdonaré. Entonces, ahí se produce lo que se habla de cambio de paradigma, ¿no? Tenemos que pensar que tener menos no necesariamente es ser más infeliz. O sea, limitar tu formato de crecimiento no necesariamente es que seas un desgraciado. Ser y tener son dos verbos distintos. Entonces ahí es donde yo creo que radica por un lado la dificultad de transmitir este mensaje a la, digamos, al común de la población, y por otro lado la grandeza también de la oportunidad de pensar el mundo un poco bajo otras claves, ¿no? Y también habláis de producir la energía cerca del lugar donde se consume. Claro. ¿Qué ventajas tendría ese modelo? Pues primero que te evitas primero una concienciación de que la energía no viene no la trae de Dios, Marte. no viene de Marte. Entonces, y por otro lado, evitarte grandes líneas de transporte, porque el formato de ponemos aquí una central nuclear que consume muchísima energía, pero consume una serie de elementos fósiles, pero consume una burrada de energía que tengo que transportar a muchos sitios y generar una red. Con las energías renovables podría ser una red mucho más tenue, ¿no? Mucho más. Sin embargo, lo que estamos viendo que está pasando es que cada vez hay que robustecer más los nodos, porque hay más producción, porque la energía renovable se ha sumado al sistema que ya había. Yo no sé, en España, los datos del País Valenciano no los tengo muy controlados, pero por ejemplo en Aragón está produciendo casi el quíntuple de la energía que consume. ¿Tiene eso sentido? Aparentemente no. Claro. Viene el modelo desarrollista, dice, bueno, como producimos mucha energía, van a venir centros de datos. Van a venir centros de datos, vendrá el corredor del Ebro de la producción de hidrógeno, porque ese hidrógeno se lo venderemos a Alemania, porque ella va a fabricar, es muy verde, y tiene que fabricar acero con hidrógeno. Y entonces va a necesitar hidrógeno verde que le va a quedar precioso. ¿Dónde se va a producir? Pues se va a producir en el eje del Ebro y va a ir por un hidroducto, en fin, una tecnología que por otro lado es criticable, no está claro que el hidrógeno pueda hacer todo eso, ¿no? Entonces, claro, el modelo sostenible, el modelo renovable no puede funcionar con las mismas claves que el modelo fósil. Y eso requiere un cambio de pensamiento de la gente y de los propios actores que están en el ajo, las empresas y tal, porque si no lo que se consolida es el oligopolio eléctrico, el oligopolio energético que hemos venido teniendo desde ese momento. ¿Y por qué proponéis también lo de priorizar instalaciones en zonas industriales o ya degradadas, claro, antes que en suelo rural, entiendo también? Bueno, lo que se ha dicho del movimiento ambientalista siempre es empecemos donde ya se sabe que no causes ningún perjuicio, sí, ¿no? Polígonos industriales. Pues todos los polígonos industriales tienen muchos tejados. Pues electrifiquemos esos tejados. Algunos canales. Los canales son elementos antropizados. Un canal no es un río. Es un sitio donde corre agua. Pues puedes poner en algunos tramos, puedes, digamos, poner placas solares en esos tramos. Terrenos periurbanos que sabes que no tienen un desarrollo urbano ni un desarrollo agrícola. Bueno, vamos a utilizar. Eso no se ha hecho. Si se hubiera hecho, veríamos cuánta energía más tenemos que instalar, cuántas instalaciones más hay que hacer para abastecer a la energía que hace falta, ¿no? Eso sería y de hecho está sucediendo. Hay sitios, hay industrias que se están autoabasteciendo o por lo menos disminuyendo mucho su factura eléctrica con la energía que se produce. Yo creo que eso es evidente, que esa es la grandeza de las energías renovables. Producir donde consumes. En cuanto al modelo energético, también se critica pues la centralización de la producción energética. La centralización. Sí, claro. ¿Qué alternativa propondríais vosotros? Pues es un poco lo mismo que te estaba contando. Primero, a ver, en los movimientos ecologistas no tenemos obligación de hacer alternativas, ¿eh? No tenemos la obligación de decir cómo tienen que ser las cosas. Tenemos la obligación de decir cuál es el problema.
y marcar unas claves conceptuales que nos permitan ir en una dirección más adecuada. Pero la alternativa es un cambio, primero un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que tiene que ir poquito a poco, desde la enseñanza, pues un poco el compartir ideas, el encuentro entre las personas, que se den cuenta que hay que cambiar necesariamente este formato, ¿no? Cuando veamos que, como te decía, hay que hacer las cuentas, pero hay que hacerlas bien, porque se hace la trampa de decir, bueno, con esta instalación no se cuenta, creo que te lo comentaba ya, no se cuenta los insumos fósiles que has utilizado para fabricar esas cosas que son renovables. Y tampoco estás contando que esos materiales tienen su pico, tienen su límite, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer esas cuentas bien. Y una vez que se hagan hecho esas cuentas bien, has empezado a pensar, vamos a reducir consumos, que de hecho en España el consumo eléctrico, estamos hablando, porque claro, se nos olvida que las otras 3/4 partes del problema de la descarbonización no lo hemos tocado. Yeah. Aquí estamos hablando solo como si el único problema fuera que tenemos que electrificar. Y ni el coche eléctrico está bien tratado, ni el coche eléctrico es la solución, ni la electrificación total es posible. Entonces, ante ese pensamiento hay que decir, bueno, tenemos primero que manejar lo que tenemos con inteligencia. Usar el petróleo para lo que haya que usarlo. No lanzarnos a una vorágine de consumo infinito. Y a partir de esos esquemas, pues ser un poco más, yo diría que como especie, no como raza, sino como especie animal, un poco más comedidos y dirigirnos con pensamientos y con un paradigma un poco más participativo. El otro es importante y al otro nos lo estamos cargando. Acabas de mencionar que no todo puede electrificarse. ¿Puedes explicar esta idea? Sí, bueno, es muy fácil. Mira, una excavadora no va a funcionar nunca con electricidad. Harían falta unas baterías que no hay litio en el mundo para que funcione. Ni un barco, que cada vez el transporte marítimo ha aumentado desde la globalización. Descubrimos, el capitalismo descubrió que externalizando la producción ganaba más dinero. Muy bien, lo ha externalizado. Pero ahora hay una cantidad de barcos moviéndose por el planeta que no van con pilas, Y hay una serie de infraestructuras, la infraestructura del acero, todas las manufacturas no van con energía eléctrica. Y va a ser muy difícil que se electrifique. Bueno, va a ser imposible que se electrifiquen esos sectores. Yeah. Entonces, claro, estamos en ese debate perverso de decir, si no puedo crecer al infinito y al mismo tiempo estoy diciendo que hay que crecer al infinito. Pues hace falta mucha propaganda de esa que ponen unas chicas guapísimas sobre un fondo verde y un molinito de viento para decir, gracias a esto, la energía renovable nos va a salvar. No, la energía renovable no nos va a salvar si no hay previamente un pensamiento de cómo entendemos la salvación. Y por parte de los ayuntamientos o las comunidades energéticas, ¿qué papel podrían desempeñar? Pues muy importante. Primero porque las comunidades energéticas están teniendo y han tenido y siguen teniendo. Aquí ya te digo que yo soy un aragonés aterrizado en el País Valencia. No sé exactamente qué problemas están teniendo, pero en Aragón han tenido y están teniendo muchos problemas para su funcionamiento. Los ayuntamientos tienen una herramienta estupenda que es su planificación urbana. Definir cómo quieren su terreno. Si quieren terreno industrial, si quieren, a la hora de generar un plan general de ordenación urbana, tienen capacidad de diseñar, que es lo que estamos reclamando. Los ayuntamientos pueden diseñar, pueden planificar. Las comunidades autónomas pueden planificar. Y el MITECO o el MITER también tiene que planificar, para eso están. No somos nosotros los que tenemos que planificar. Nosotros somos los que podemos decir, oye, por este camino no tiene sentido, estamos creciendo, no se puede, si esta habitación tiene, 23 metros cuadrados, no puedes ocuparla con muebles como si tuviera 58. Ya, sí. Y bueno, también habláis de falsas alternativas a la hora de las tecnologías. ¿A qué tecnologías os referís exactamente y por qué las... Las falsas alternativas, por ejemplo, es el hidrógeno. Sí. Se está planteando que, por lo que te comentaba antes, un poco se está introduciendo un tecnooptimismo en el sentido de decir, vamos a resolver, no pasa nada, porque la tecnología es cierto, en buena medida, la ciencia y después la tecnología ha resuelto grandes problemas de la humanidad, yo no lo voy a negar.
Y no estamos hablando ni en contra de la tecnología, ni en contra de la ciencia, ni en contra de las energías renovables. Lo que estamos hablando es que todo eso tiene que armonizarse. Y no cabe decir, mira, en España tú a lo mejor no lo has vivido, pero se ha hablado siempre de la fusión fría. En Aragón ha habido inventos, me acuerdo, una cosa que se llamaba el Rubiatrón, que era una cosa que iba a ser una renovación. Siempre ha habido como expectativas informativas que luego resulta que quedan en nada, pero que han generado digamos, aprobación al discurso del crecimiento constante. Y eso es lo que creo yo que hay que revertir. Hay que ser sincero, es decir, bueno, ¿es posible un cambio de la energía nuclear? Pues a lo mejor sí, no lo sé, pero tendrá que desarrollarse a lo largo del tiempo. Y habrá que ver también qué hacemos con todos esos residuos que estamos generando, no para mis nietas, sino para dentro de 1000 años, ¿no? No. Hay muchas cuentas que hacer y hay mucho de que compartir que no se está haciendo. Y ahí es donde entra la especulación, el caso Forestalia, la codicia del ser humano, que si tú estás en un puesto y puedes ganar tanto con mascarillas porque eres hermano de no sé quién, o puedes ganar no sé cuántos porque eres ministro de tal, pues la codicia humana es así y es transversal, ¿eh? Aquí no hay partidos ni movimientos que sean más corruptos que otros, es el ser humano el que tiene esa tendencia. Pero claro, el ser humano también tiene su parte noble, digamos, su habitación secreta, en donde puede hacer frente a todo este tipo de historias. Y otro punto importante es la reciclabilidad de los materiales. ¿Por qué es un aspecto tan relevante en esta transición energética? Pues porque te digo, las cuentas no se hacen. Un buen amigo mío daba una charla diciendo que analizaba el retorno energético es decir, si yo para poner en marcha esta central he gastado tantos materiales, tantos megavatios, por así decir, y luego he producido tanto, cuál es la relación entre lo que he gastado y lo que recibo, ¿no? Entonces él hacía el cálculo de que el retorno energético de una instalación eólica, por ejemplo, hasta que las palas ya se caen, porque en 30 años pues ya se están cambiando, se están sustituyendo las primeras centrales que se hicieron, y ahora se están instalando otras de 100 y pico metros de brazo, que es una exageración. Entonces, claro, todos esos materiales, ¿qué haces con ellos? Porque esos materiales no son fácilmente reciclables. La mayor parte son irreciclables. Por mucho que haya fenómenos como, no sé, Ecoembes, te voy a decir, que es una empresa bastante fraudulenta en su realidad, por mucho que diga que se reciclan las cosas, por mucho que se diga que el plástico se recicla, es mentira. No se recicla más que una pequeña parte. Pues con todos los materiales que entran a formar parte de las energías renovables, de las células fotovoltaicas, de las palas de los generadores, de todos los imanes, todos los molibdenos, tengo un título de química, pero hace muchísimos años que no lo uso, y en todos esos materiales, una de dos, o consigues una tasa de reciclabilidad potente, que hoy por hoy no es posible, o lo único que estás haciendo es generar residuos. Entonces estamos engañándonos, nos estamos haciendo trampas al solitario, porque tú piensas o vendes la idea de que con las energías renovables obtienes una economía circular, pero eso es falso. Porque las cuentas no salen. Hay una serie de insumos que siempre están entrando, y hay un planeta que no da para tantos insumos. ¿Hay litio? Sí, hay litio. ¿Hay suficiente litio? A lo mejor habría que explicar a la gente que igual en vez de un patín eléctrico debería ir en bicicleta. El que pueda. No te digo yo que haya gente que es mejor. Seguro que una persona que va en silla de ruedas agradece mucho tenerla motorizada. No me cabe la menor duda. Pero un chavalico que va por la calle, pues a lo mejor en bicicleta estaría guapísimo. Ya como última pregunta, ¿qué papel puede desempeñar la ciudadanía para conseguir este cambio? La ciudadanía tiene un papel importantísimo, que es pensar. Y si piensa en común, todavía mejor. Porque estamos en una situación en donde parece que solamente que te salvas a ti mismo, ¿no? A mí me hace mucha gracia estos hombres estupendos que son como nuestros modelos, un hombre hecho a sí mismo. Eso es una falsedad, eso es una mentira como un piano. Y hace mucho tiempo se decía que estamos a hombros de gigantes, tenemos toda una gente
todas unas generaciones y una humanidad que ha estado por delante de nosotros y la que nos ha traído hasta aquí. Que ahora salga un Elon Musk o un Soros o algún iluminado de estos diciendo que es un hombre que se ha hecho a sí mismo, pues habría que decirle algo. Pero esas personas son precisamente las que manejan tu algoritmo y el mío, y son capaces de introducir el individualismo como triunfo. La humanidad, la ciudadanía tiene que concienciarse que es ciudadanía, no cliente, concienciarse que es ciudadano, no votante, y concienciarse que puede hacer muchas cosas en común. Entre otras cosas, reunirse, compartir, mirarse a la cara. El otro no es un enemigo, ¿verdad? Hay una cultura que parece que para que tú estés bien hay que hay que matar a otro, como no lo vas a ver, igual no te importa. Entonces, claro, entrar en ese diálogo es muy jodido, si se me permite la expresión. Sí, sí. Entonces hay que buscar el pensamiento propio en el espejo del que tienes enfrente. Pues yo, por mi parte, muchísimas gracias por venir. Pues y si quieres recordarle a los oyentes el acto que tenéis esta tarde. Sí, pues esta tarde estaréis todos invitados a las 6 de la tarde en la Biblioteca de Vinaròs. Será un placer compartir, debatir, charlar y disfrutar el fenómeno de estar vivos. Muchísimas gracias. Gracias.